quedado pendiente de ver todo lo que era la parte ya pues en sí del maestro, del software, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a ver y qué es lo que se ve cuando nosotros estamos haciendo un mapa? Un segundo. Déjenme quitarle el sonido a esto. Entonces, déjenme compartir mi pantalla para si me pueden, porfis, hacer hold. Ah, no, ya. Sí puedo. Para que podamos ver. ¿Alguna duda que tengan de la sesión pasada? Hola, hola. Hola, hola. Bueno, entonces vamos a comenzar para ir viendo todo lo que era el maestro. Esta es la pantalla principal del maestro. Esta es una sesión ficticia. Para que ustedes lo sepan, el software nuestro tiene aspectos o formas para poder pues practicar y entrenar y mostrar, ¿no? Entonces todos los pacientes que aparecen acá, todos son ficticios y vamos a probar a que ustedes puedan ver una sesión y cómo se ve. Esto es la pantalla principal de un paciente que está implantado con MEDEL. Aquí nosotros podemos ver, por ejemplo, el mapa que viene utilizando. Se recuerdan que habíamos hablado que había una gran diferencia entre lo que era un mapa y un programa, que los programas siempre van a ser estos 4 espacios o las 4 memorias que tiene el procesador de audio disponible para almacenar información. Y luego tenemos los mapas y los mapas son las programaciones que se van haciendo cada vez que pues el paciente lo requiera. Hablábamos de que estos programas siempre van a haber únicamente 4 programas y qué mapas van a haber los necesarios para que el paciente, los que el paciente necesite. Ahora, aquí en este caso tenemos al paciente con 4 diferentes programas, o sea, 4 mapas distintos, todas las memorias están ocupadas. Y si se fijan, uno de los mapas viene circulado acá en esta línea punteada o viene pues, resaltado por una línea punteada que vemos a su alrededor. Eso nos indica a nosotros que es el mapa que se viene utilizando, pero además nosotros podemos ver el porcentaje de uso de cada uno de los programas, ¿sí? Y aquí yo puedo ver, por ejemplo, que el que más utilizó fue el programa número 4, que es el que contiene el mapa 1 con mayor intensidad. Entonces, sin embargo, aunque este es el que más ha utilizado, ahorita en el momento que llego al consultorio, el que viene utilizando es el mapa número 1. Espérenme que tengo mensajes. Ok, gracias, Doc. Y, y ahí ya encontramos como discrepancias, ¿no? Entonces, aunque si el médico les dé o su médico de base les dé una indicación de cuál es el mapa que tienen que utilizar y aunque este paciente aparentemente tendría que estar utilizando el programa número 4, yo puedo ver y puedo entender que... Hola. No, este paciente... Hola. Hola, hola, Jimé, buenas noches. Hola, buenas noches. Está bien, tú empieza, no importa. Es que hubo problemas con algunos papis que no se podían conectar y estaba dándoles el soporte para ver por qué no podían ingresar. Pero Sí, ya creo no que te preocupes. Sí, yo también tuve problemas para ingresar. sí, pero ya están ahorita ya pudiendo ingresar. Ya son muy poquitos los que no han podido. Y ahorita es Sí, lo que que se vayan conectando sin problemas. Señora Graciela pregunta, ¿dónde es que se puede ver? ¿Cuál es el mapa que ha utilizado? Si se fija acá, dice en inglés usage, o sea, porcentaje de uso.
Y aquí veo yo que este es el porcentaje de uso. Si se fija, el mapa número 1 tiene un 10% de uso, mientras que el mapa 4 tiene un 40% de uso, ¿no? ¿Qué otras funciones puedo ver yo acá? ¿Cómo está el volumen predeterminado? ¿Sí? Que ustedes recuerdan que sus controles tienen la opción para aumentar volumen y para disminuir volumen. Siempre hay un rango con el que ustedes pueden trabajar según las necesidades de sus hijos, pero además ahí existe un volumen que por default se les deja en programaciones, ¿no? Varía en cada paciente, eso tienen que preguntárselo ustedes a su audiólogo, que les explique cuál es el volumen por default que queda en ese procesador o el volumen predeterminado con el que va a quedar preestablecido, ¿no? Y en base a eso saber hasta dónde le pueden subir y hasta dónde le pueden bajar. Y las estrategias de codificación del sonido, que pues ya muchas veces lo hemos hablado, que Medel utiliza una estrategia de codificación del sonido de estructura fina, que esto ya es un poquito más técnico, pero la estructura fina permite darle esa calidad natural al sonido, ¿no? Entonces, vemos nosotros acá, digamos, vamos a abrir este mapa, puesto que es el mapa que viene utilizando. Por lo general, y esto también depende de cada uno de los profesionales, pero por lo general, las modificaciones se van haciendo en base a a la última programación que se hizo, ¿no? O a la última programación que debió haber venido utilizando el paciente. Sin embargo, en esta, como viene utilizando el mapa 1, aunque no es el mapa que debería estar utilizando, yo voy a hacer mis cambios basados en el mapa que viene utilizando el paciente, ¿no? Entonces, como el mismo software me dice, el paciente viene usando este mapa, yo me voy a hacer mis cambios, voy a abrir este mapa y en base a este mapa voy a hacer las modificaciones. ¿Y en qué me voy a basar para hacer modificaciones? Me voy a basar en lo que ustedes como papás nos dicen a nosotros los audiólogos y en el reporte que la terapeuta nos manda a través de ustedes o nos manda directamente. Por eso es crucial y muy importante que la terapeuta del lenguaje o el terapeuta del lenguaje, o en este caso auditivo verbal, esté súper involucrado en todo este proceso y estemos trabajando de forma en conjunta, audiólogo, familiar, terapeuta, sí, porque ya lo vimos hace 2 semanas o la sesión pasada, que son como 3 pilares de una mesa, ¿no? 3 patas de una mesa y son las 3 muy importantes. Entonces, el terapeuta me puede decir, no escucha ciertos sonidos, o ustedes me pueden decir, doctora, confunde una letra con otra, y en base a eso van a hacer los cambios que se van a ir haciendo, ¿no? También, o la mayoría, o lo ideal sería que se les haga una audiometría antes de comenzar estos mapas para saber cómo viene escuchando, un estudio de control audiométrico por campo libre, para saber cómo viene escuchando, qué tanto viene percibiendo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para que ustedes los conozcan, estos son los mapas, o sea, este es un mapa como tal, así se ve la pantalla de programación de Medel. ¿Y qué son esos 12 pilares que nosotros tenemos ahí? Pues esos son los 12 contactos que existen en nuestros implantes. Entonces recuerden que Medel tenemos 12 contactos físicos, pero tenemos hasta 250 canales virtuales que nos van a permitir tener todo este acceso al sonido. Entonces, acá de este lado vemos también el volumen, ¿sí? Y esos rangos de volumen que yo les mencioné. Les mencionaba que el volumen predeterminado para este caso era de un 75, pero que aquí teníamos un rango de volumen mínimo de 70 a un rango de volumen máximo de 100. ¿Esto qué significa? Que aunque ustedes le bajen todo el volumen, nunca va a llegar a 0. Y esto es muy importante porque ustedes estén enterados de cuál es el volumen mínimo y el volumen máximo con el cual ustedes pueden trabajar, o estos rangos con los cuales ustedes tienen disponibles, porque así ustedes pueden saber hasta cuánto pueden bajar en caso de que sea necesario y hasta cuánto pueden subir en caso de que sea necesario, partiendo de este 75% de volumen que tienen como predeterminado, otras veces tienen un 80% de volumen como predeterminado, otras veces tienen un 90% de volumen como predeterminado, ¿no? Y luego existen también niveles importantes que son los que vamos a ver ahorita. Entonces los niveles que en este caso nosotros utilizamos un nivel que se llaman MCL, que son estos niveles, estas flechitas que estamos viendo nosotros acá. Y el nivel MCL es el nivel máximo confortable de corriente eléctrica o de unidades de carga que nos va a permitir darle ese acceso al sonido. O sea, si lo podríamos poner así, es como esa cantidad de energía eléctrica que vamos aumentando, con la que vamos trabajando,
para que ese implante pueda hacer su trabajo y pueda estimular como tal el nervio auditivo. Entonces nosotros nos vamos basando en lo que ustedes ya nos dijeron y las respuestas que nos va dando el paciente y vamos estimulando. Por eso es muy común que nosotros estimulemos y ustedes escuchen un pequeño pip, un sonido de forma de pip cuando estamos estimulando cada uno de los canales. La mayoría de veces nosotros les pedimos que ustedes trabajen todo lo que es el condicionamiento en casa y que sea algo que trabajen también mucho con sus terapeutas. Y en lo personal, a mí me gusta trabajar con los juguetes que ustedes normalmente trabajan en casa para condicionar. Yo soy de las que pide, traiga los juguetitos con los que los ha condicionado en casa para que sea un juego familiar, ¿verdad? Para su hijo o para su hija y podamos practicar este condicionamiento a medida que yo voy estimulando cada uno de estos canales, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque así ya con ese entrenamiento que se va haciendo en casa y ese condicionamiento que se va haciendo en casa, resulta mucho más fácil cuando lo hacemos con cosas familiares para la niña o para el niño y va a ser mucho más fácil que nos dé su respuesta. Si yo veo que no lo está percibiendo, que lo escucha muy bajito, yo puedo subir, ¿sí? Este corriente o lo puedo bajar la corriente y así se va a ver en la pantalla cuando yo estoy modificando estos niveles. Tenemos también los que son unas cartillas de sonoridad, ya cuando el paciente tiene un poquito más de experiencia auditiva y me puede identificar cuando el volumen está fuerte, está suave o está muy bajito, que nos ayudan a identificarlos en una cartilla que se ve así como esta. ¿Tenía lista? Esta es la escala de sonoridad o la escala de percepción del sonido. Aquí podemos ver cuando el paciente nos dice que el volumen está alto o está bien o está muy bajito, ¿no? Entonces, por eso estos también son aspectos que se trabajan en la terapia y por eso es que es muy importante que estas cosas ya se hayan visto, ¿verdad? Y que se hayan trabajado tanto con la terapeuta como que en la práctica en casa de todos los días. ¿No? Entonces, esa es la importancia también de que la terapia sea brindada, o sea, dada por un especialista que sepa trabajar con pacientes hipoacúsicos con implante coclear, porque hay varios aspectos que se deben de manejar o que se deben de estimular, que se deben de trabajar y que a nosotros también nos sirven al momento de programación, ¿no? Y que nos ayudan inclusive y nos hacen mucho más fácil el trabajo porque esto, pues hasta cierto punto dependemos mucho de la respuesta que sus hijos o sus hijas nos dan y posteriormente, pues dependiendo mucho también de la respuesta que nosotros estamos viendo. Pero entre más objetivo tratemos de hacerlo, más fidedignas sean esas respuestas, mejor van a ser las programaciones. Entonces, ¿cómo funciona ese implante? Pues estas columnas que estamos viendo nosotros acá representan ciertas áreas de la cóclea, ciertas áreas del oído interno, donde yo sé que cierto grupo de electrodos va a estimular cierta área del oído interno como tal, y eso me va a permitir saber qué grupo de frecuencias estamos estimulando. Cada uno de estos contactos tiene rangos distintos de estimulación y rangos distintos frecuenciales, ¿no? Y eso también yo lo puedo ver en esta misma pantalla. Por ejemplo, yo sé que el electrodo número 1, aunque tiene un rango de frecuencial en el cual estimula, tiene una frecuencia central de 120 Hz. Entonces yo sé que si ando buscando un sonido muy grave o no me identifico, me confunde letras que son graves unas con otras, van a ser, y si esas letras, si esos fonemas se encuentran en esta frecuencia, yo voy a tener que modificar este electrodo, o dependiendo de la frecuencia donde se encuentre el sonido que a mí me explican que se está confundiendo, o el sonido que yo quiero trabajar o que quiero estimular más, busco la frecuencia que se quiere estimular en ese lapso o en ese tipo de electrodos o ese grupo frecuencial donde vamos a hacer esos cambios. Entonces, todo esto va a ser algo progresivo. Vamos a comenzar desde muy abajo, por ejemplo, de un inicio, una activación, probablemente no veamos mapas así, sino que veamos mapas un poquito más bajitos, ¿sí? Porque pues recuerden que es corriente eléctrica con la que estamos trabajando y poco a poco se debe ir aumentando. Ya habíamos hablado de que no es posible que se aumenten, que se hagan aumentos muy grandes de forma súbita, porque esto va a generar no solo molestias, un susto grande, sino que puede llegar a generar rechazo a utilizar el implante y eso también puede causarnos problemas porque no se van a querer poner el procesador más adelante, ¿no? Entonces,
Todo eso tiene que ser tomado en cuenta y se tienen que hacer estos aumentos de una forma pues sutil y delicada, tomando en cuenta que estamos trabajando pues con un órgano muy, muy sensible y con estructuras muy delicadas como tal que no podemos ni sobreestimular ni hacerlo de una forma súbita para no generar molestias. Nosotros aquí trabajamos como tal todos estos aspectos, vamos haciendo mediciones, vamos haciendo cambios, aumentos en las frecuencias y después nosotros podemos probar ese mapa o esta programación que yo estoy haciendo ahorita y lo puedo poner en modo de voz viva. En modo de voz viva significa que el paciente va a escuchar ya con los micrófonos del procesador y va a escuchar ahora con los cambios que yo le hice a esta programación, ¿no? Entonces yo puedo probar a viva voz los cambios que se acaban de hacer a este mapa y puedo ver la respuesta, puedo ver la reacción. En este momento haríamos nuevamente una prueba de link para ver cómo está la detección y cómo está la discriminación. Por eso también es muy básico, indispensable que las pruebas de sonido de link sea practicada de forma diaria en casa, especialmente en los primeros meses pues, el que estamos haciendo esta rehabilitación auditiva, pero realmente es una prueba que nos da a nosotros muchísima información y que además les da a ustedes también muchísima información porque implica que estaría escuchando todo este espectro frecuencial según esos sonidos de link que practicamos en casa todos los días. Y además, si se fijan acá abajo, dice, ok, esto significa que es el estado de la telemetría o de esa prueba de telemetrías que se les hace. ¿Dónde se ve el mapa? ¿Cómo son esas pruebas de link? Son las pruebas de sonido del link y estas se hacen cuando nosotros repetimos ciertos fonemas. A ver, abran micrófonos, papás. Listo. ¿Quién nos puede ayudar a hacer una prueba de sonido de link? Ay, Anneli, con ese collar que andas no te había visto. ¿Cómo te sientes? Los 6 Ándele. sonidos link. Ahí alguien lo estaba haciendo ahorita ya. A, U, I, S, sh. ¿Sí? Los 6. Ajá, a, a, sh, y exacto. Entonces, esta prueba de sonidos del link, ¿cómo se debe de hacer? ¿Quién sabe cómo se debe de hacer? A cierta distancia, que no vea el niño, que no haga lectura de labios. Ajá. Y estárselos repitiendo en diferente orden y que ellos los vayan repitiendo como lo escuchan. Exacto, eso es muy importante, que no nos vean, ¿sí? Que no tengan ese apoyo visual. Recuerden que los pacientes con hipoacusia son muy visuales, entonces es muy importante que no tengan el estímulo visual, sino que se haga a espaldas del paciente. ¿Y de qué lado se lo vamos a hacer? Pues del lado que el paciente esté implantado, ¿sí? O sea, si el paciente está implantado del lado derecho, yo me voy a poner atrás del lado derecho del paciente. Si está implantado del lado izquierdo, atrás del lado izquierdo del paciente. Las distancias que podemos utilizar son 1, 3, 6 metros para ver cómo está esa detección y esa discriminación. La detección implica de que está detectando que hay sonido, o sea, que reacciona, ya sea volteando o intentando repetir, ¿sí? Ese sonido. La discriminación sería ese entendimiento de lo que esté escuchando, o sea, saber que la A, el sonido A es A y puede repetir el A, el es y puede repetir ¿sí? Y no los confunde, ¿sí? No confunde un sonido de link con otro, o sea, no repite una A cuando yo le estoy diciendo I, o no repite una E cuando yo le estoy diciendo I. En el caso de la S y de la SH sí suele ser un poquito más complicado, pero a veces sí los confunden un poquito y a veces ahí tenemos que jugar un poquito más con programación, pero eso también es muy importante, saber uno que detecta y dos, pero que también discrimina, ¿no? Entonces, eso también nos da a nosotros muchísima información en el momento en que estamos haciendo esas modificaciones a nivel del mapa.
Si tienen alguna duda de cómo se hacen, yo les sugiero que lo platiquen con su audiólogo, que les pidan que les expliquen, que lo hagan en el consultorio para poderlo, que les explique a ustedes cómo se hace y para poderlo repetir. Existen formas también de apoyarnos, especialmente al inicio, que sí son con tarjetitas visuales, que traen muñequitos. Si ustedes se meten a la web y les ponen el programa de sonido del link, que es LING, inclusive aparecen ya tarjetitas que uno puede imprimir y cortar y ellos los pueden colorear inclusive para que aprendan a asociar primero el sonido con una imagen y ya después poco a poco vamos avanzando. Pero lo ideal sería que platicaran o que discutieran este tema con su terapeuta y con su audiólogo para que de esta manera ellos los puedan apoyar y podamos practicar cómo es la prueba y cómo se va a hacer, y que les expliquen la importancia de hacerla pues todos los días, un momento del día rapidito, que no hay que hacerlo de forma que no sea cansona para el paciente, sino que hacerlo de forma de juego en la medida en la que es posible para que podamos, pues lo pueda disfrutar como tal y nosotros podamos obtener la información que estamos buscando. Algo muy importante es en los pacientes que están implantados de forma bilateral, recordar que esta prueba tenemos que hacerla por oído. ¿Sí? No hacerla con los dos implantes o con los dos procesadores al mismo tiempo, sino que primero con un oído sin el otro procesador y después con el segundo procesador y quitamos el procesador que ya medimos, ¿no? Eso es bien importante saberlo identificar, que está teniendo esta buena detección y discriminación con ambos oídos cuando hacemos las pruebas por separado. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Todo bien? Listo. Y luego, pues eso son las modificaciones que vamos a ir viendo. No me quiero meter aspectos muy técnicos de programación porque realmente no es la finalidad, pero sí es importante que ustedes vean que toda la información que se ve en el momento en que nosotros estamos haciendo un mapa, ¿sí? Se ve inclusive hasta los milisegundos de estimulación en los que pasa ese sonido, etcétera, etcétera. También podemos ver acá las indicaciones, los indicadores, perdón, de las luces, cómo están encendidos, cómo están trabajando, si se va a encender la luz de indicador de batería baja, si va a tener una alerta interna de sonido, porque pues para que lo sepan, los procesadores no solo tienen indicadores de luces que ustedes pueden ver, sino que también tienen alertas internas de sonido que los pacientes pueden escuchar. Entonces, si el paciente, esto también depende mucho de los audiólogos y también de ustedes, si son pacientes pediátricos, la mayoría prefiere dejarlos apagados, las alertas internas de sonido, porque al inicio pues no saben identificarlo y a medida que vamos teniendo una buena estimulación auditiva y experiencia auditiva se van encendiendo y se les va explicando qué significa cada una de estas alertas, ¿no? Entonces eso también lo pueden preguntarle a sus audiólogos los patrones de luz, a sus procesadores, si ustedes no los conocen, si ustedes los confunden, cómo es que se enciende cuando la batería ya se va a terminar, cómo se debe de ver el procesador cuando hacemos cambio de mapa, si hay alguna luz que se enciende cuando conectamos el procesador con el implante, todo eso se les debe de preguntar, o sea, ustedes lo deben de saber y deben de estar familiarizados con ellos. En caso de que tengan alguna duda, lo pueden discutir con su médico y si no, en su efecto con nosotros, que somos pues por parte de la casa comercial, el apoyo que ustedes tienen y que van a tener, ¿no? Pues les hablaba que acá abajo habla de lo que es la telemetría o el estado de la telemetría. Esto es muy importante porque les había mencionado en la sesión pasada que la telemetría se debe de hacer cada vez que nosotros conectamos al paciente a un software. ¿Por qué? Porque la telemetría me va a decir cómo está funcionando el implante. Me va a decir que el implante y que cada uno de estos contactos está funcionando de forma adecuada. Pues en este mapa yo puedo ver que en la última telemetría que se le hizo a este paciente, todo estaba bien y que cada uno de los contactos estaba funcionando de forma adecuada. ¿A dónde se ven o cómo se ven esas telemetrías? Nosotros lo hacemos con esta pantalla que está acá, ¿sí? Y en este momento, cuando yo mido esta prueba, ¿sí? El paciente no percibe nada, o sea, no percibe sonido, no percibe molestias, no percibe sensación. Realmente es una prueba que se hace y que pasa pues, muy desapercibida por parte de los pacientes porque no perciben ningún tipo de estimulación.
algunos que son muy sensibles pueden llegar a sentir que medio se está estimulando, pero realmente sonido no llegan a escuchar. Y aquí, si se fijan, yo puedo ver el estado de cada uno de estos electrodos, ¿no? Hemos hablado de que, pues aquí el mismo software les está diciendo que todo se encuentra ok, que todo está funcionando adecuadamente. Podemos ver el número de serie del implante, podemos ver también cómo está en ese acoplamiento, cómo está la integridad y cómo está la integridad y esa impedancia de cada uno de los contactos, que es importante determinarlas. Existen papás que nos preguntan, tienen un electrodo apagado y no sé por qué y no sabemos. Eso también es información que ustedes deben. Justo lo que estamos platicando ahorita. ¿Qué pasa cuando se apagan los electrodos? Y de hecho, pues en efecto es así, o sea, no pasa nada. Estábamos hablando de que son diferentes las causas por las que se pueden apagar unos electrodos, uno o dos electrodos o los electrodos que sean necesarios. Y va a depender de forma independiente, va a ser de forma muy independiente y va a variar muchísimo de un paciente a otro. No en todos se apagan de la misma manera, no en todos los pacientes se apagan por la misma causa. Sí, ¿cuáles pueden ser las causas por las que se apaguen un electrodo? En este caso podría ser que esas telemetrías aparezcan más arriba de un nivel aceptado por el software o lo recomendado por la marca. Entonces, en ese momento el mismo software le sugiere que se apaguen esos electrodos. Entonces, señora Idalia, ¿cuáles son los electrodos que su hija tiene apagados? ¿Sabe? O sea, ¿sí le explicaron cuáles son los que están apagados? Si quiere abrir el micrófono está perfecto, ¿eh? El 4, perfecto. Ok, entonces vamos a hacer lo siguiente. Acá tenemos todos los electrodos encendidos. Le voy a enseñar esta parte de la imagen o esta parte del software es esa distribución frecuencial, ¿sí? Yo puedo ver qué frecuencial, aquí tengo yo cada uno de los contactos, la parte de arriba, en la parte de abajo yo puedo ver la frecuencia que estos estimulan. Y el puntito del centro de cada uno de ellos es esa frecuencia central que ya vimos en la otra imagen. Yo puedo ver que el electrodo número 4 tiene esta frecuencia central, que yo estoy viendo aquí con esta línea, pero que tiene un rango desde esta frecuencia hasta esta frecuencia, ¿vale? Que puede ser pues muy variable. Entonces, fíjense bien cómo están el electrodo 3, el electrodo 5. ¿Qué pasa cuando yo apago el electrodo 4? Digamos que lo voy a apagar porque la impedancia salió elevada. ¿Sí? Aquí se ve que están todos los contactos activos, pero el electrodo 4 está apagado. El electrodo 4 ya no aparece acá arriba, sin embargo, la frecuencia no deja de ser estimulada. ¿Qué pasó en este caso? El electrodo 3 amplió ese rango frecuencial, el electrodo 5 también amplió el rango frecuencial y todos los electrodos se reorganizaron en sus rangos frecuenciales para poder cubrir esas frecuencias que el electrodo 4 estaba estimulando. Recuerden que les comenté que entre un contacto y otro hay muchísimos canales virtuales, o sea, contactos virtuales, que esto lo crean ingenieros especializados en ingeniería del sonido, y es una tecnología bastante avanzada, pero existe esa posibilidad de crear canales virtuales para poder estimular de esta manera estas áreas que pues se quedaron, por así decirlo, descubiertas por ese electrodo que se apagó en ese momento. Entonces realmente no quedó descubierta esa área, sino que entraron el resto de los electrodos a apoyar a ese electrodo 4 que se tuvo que apagar porque en este momento las impedancias estaban elevadas. Entonces por eso le dice a esa audióloga que no pasa nada. ¿Por qué? Porque podemos trabajar con ese electrodo 4 apagado y se va a seguir estimulando aunque el electrodo esté apagado. No sé si me di a entender. Sí, muchas gracias. Perfecto. Y así puede pasar con uno, con dos. A veces sucede el caso de que se apagan el electrodo 12 o el electrodo 11 o me dicen quedó un electrodo afuera y no sé lo que eso significa.
pues probablemente haya sido que durante la cirugía no fue posible ingresar toda la tira de electrodos y que solo quedaron adentro 11 electrodos porque el electrodo 12 quedó afuera de la cóclea. Entonces, si el electrodo 12 no está dentro del oído interno y el electrodo 12 cuando está trabajando emite energía eléctrica, entonces por lo mismo no va a ser ideal o no es recomendado que permanezca encendido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque podemos estimular otras estructuras que no deseamos estimular, ¿sí? Podemos lastimar y no es correcto. Entonces el electrodo 12 se debe de apagar porque quedó afuera de la cóclea. Se puede apagar también y podemos trabajar con esos 11 electrodos y estimular todo ese rango frecuencial, perdón, aunque el electrodo 12 esté apagado. ¿Cuántos son los electrodos mínimos que se necesitan para trabajar? En el caso de Medel podemos trabajar con un mínimo de hasta 4, entre 4 y 5 electrodos. No es lo ideal, pero con estos 4 electrodos como mínimo podríamos decir que puede seguir trabajando el implante. ¿Qué va a pasar? Que no va a ser la situación ideal porque la calidad del sonido no va a ser la mejor, ¿sí? ¿Se puede seguir trabajando el implante? Sí. ¿Podemos seguir estimulando? Sí, también. Pero la calidad ya no va a ser tan buena. Entonces hay que estar pendientes, especialmente cuando tenemos un electrodo apagado, de pues, estar conscientes de que tenemos que estar regresando y no dejar pasar ese tiempo entre las citas de revisión con los audiólogos. Hablábamos la sesión pasada de que por lo menos una vez al año tenemos que estar yendo a estas revisiones. Ya sea que mi hijo ya esté escuchando perfecto, ya que ya esté en audición normal, que ya se lo estamos nosotros en terapia, que inclusive que ya me dieron de alta en la terapia y mi hijo está escuchando como un normoyente. Aún así, tenemos que ir por lo menos una vez al año a conectar pues a visitas con el audiólogo específicamente para esto, ¿sí? Para hacer un control audiométrico con un campo libre en una cabina. Y este estudio es muy importante que se haga por lo menos una vez al año, ¿sí? O una telemetría de respuesta neural que es ver cómo responde el nervio ante el estímulo de cada uno de los contactos por lo menos una vez al año para saber que todo está funcionando adecuadamente. Recuerden que es un cuerpo extraño y que es un dispositivo electrónico lo que traen sus hijos implantados, ¿sí? Y que necesita estarse monitoreando para saber que está funcionando adecuadamente. Entonces, no debemos dejar pasar. Yo inclusive les diría, si se puede, cada 6 meses, no pasa nada. Si ustedes están yendo cada 6 meses con su audiólogo. Si él les dice, ok, no, todo está bien y ustedes viven fuera y no que es tan accesible, veámonos una vez al año, no pasa absolutamente nada. Eso no significa que si algo llega a surgir, ustedes no puedan solicitar una cita para que sean revalorados antes. Es más, deben hacerlo y estoy segura que todos sus médicos les dicen lo mismo, ¿no? Su cita está dentro de un año, pero si algo sucede, por favor, solicita una cita antes para poder valorar en caso de que sea necesario. ¿No? Entonces, nosotros una vez que hemos hecho ya siempre, como les digo, siempre se van a hacer este estudio de telemetría de impedancias. Ustedes luego se van a llevar una copia o se pueden llevar una copia, pueden solicitar un resumen de la sesión para saber qué mapa se está viendo. En los reportes no aparecen los contactos, o sea, no aparece esta pantalla así tal cual la estamos viendo, pero sí aparece la información de cada uno de los contactos en números, se aparece cómo están los mapas distribuidos en los programas. Entonces también lo pueden pedir cuando ustedes vayan a la programación, si les pueden dar un reporte de la programación que tienen sus hijos. Y de hecho pueden también pedir o pueden platicar con su terapeuta para que, así como el terapeuta debe de enviar un reporte al audiólogo, el audiólogo debe de enviar un reporte al terapeuta. Eso sería lo ideal. ¿Por qué? Porque recuerden que no siempre es posible que el terapeuta esté en la sesión de programación. ¿Sí? Y no siempre es posible que el audiólogo esté en las sesiones de terapia, pero necesitamos que los dos estén enterados del trabajo que hace el otro. ¿Por qué? Porque ese es un trabajo en equipo. Entonces, por eso se pide que la información se comparta y se necesita compartir para poder hacer un trabajo en conjunto con la finalidad de que las programaciones sean lo más exactas o lo más precisas para sus pacientes, ¿no? Entonces, una vez que yo hago mi mapa, yo lo guardo, ¿sí? Este ahora va a ser mi mapa número 2, ¿sí? Si se fijan acá que ya quedó el mapa número 2 con los cambios que yo le hice. Y esto ahora va a depender mucho de cómo quedan o de cómo quieren quedar esos mapas, ¿sí? Ya que nosotros le hicimos cambios,
dependiendo de los objetivos que habíamos hablado, de que se van a establecer objetivos a corto, mediano y largo plazo, y el plan que vayamos teniendo con cada uno de los pacientes van a ser esos aumentos que se van a ir dejando de forma progresiva, pero por lo general el audiólogo también prefiere dejar el último mapa que venía utilizando o el último mapa que utilizó con el cual se sentía cómodo. ¿Por qué? Porque si llega a suceder de que se hicimos el cambio al nuevo mapa y le cuesta un poquito adaptarse, no se siente muy cómodo, todavía podemos regresar al mapa con el que nos sentíamos cómodos por última vez y podemos dar un poquito más de días para poder hacer este cambio, ¿no? Y eso es algo muy importante también. Si su audiólogo les indica que se van a hacer cambios progresivos y que ustedes van a tener que cambiar de un mapa a otro cada cierto tiempo, entonces ustedes deben de saber que si por X o Y motivo no fue tan fácil, o sea, no le gustó el mapa nuevo, ¿se pueden regresar al mapa anterior? Sí, se pueden regresar al mapa anterior, el mapa que es por esa precisa razón se deja todavía dentro de estas 4 memorias, pero que eventualmente vamos a tener que hacer esa progresión. ¿Qué es lo que suele suceder? Que nos regresamos al mapa anterior, al mapa viejito que venía utilizando y la programación nueva nunca la utilizamos, ¿sí? Siempre nos quedamos con la misma estimulación. Entonces, ¿de qué sirvió haber ido a una cita nueva de revisión donde se hicieron cambios importantes en los electrodos para pro de la percepción auditiva si al final nos quedamos utilizando el mapa más viejito porque le costó un poquito? No, ahora esperamos un par de días y volvemos a intentarlo, ¿no? Y ya tratamos de hacerlo de la forma pues más tranquila posible, sin tratar de generar pues mucha ansiedad con el niño, sino que lo hacemos de la forma más natural con el control. El control tiene que estar cerca del procesador para poder hacer el cambio y de esta forma hacemos el cambio, ¿sí? Y hacemos de que sea lo más sutil para que el paciente no genere molestia. Ahora, si llega a volver a tener molestia o ustedes ven que simple y sencillamente no lo tolera, no puede, o sea, llora mucho, se lo quita, o hay muchos más sonidos que le molestan, o a veces sucede que usted dice, ¿sabe qué, doctora? Con este mapa, pues al final sí lo toleró, pero yo me di cuenta de que palabras que me escuchaba y me entendía antes, ya no me escucha, o que letras que no me confundía antes, ahora me las está confundiendo. Me entiende mejor otras, pero ahora me confunde otras que no me confundían, ¿no? Entonces, eso también hay que irlo anotando para que en la siguiente programación se puedan hacer los comentarios. Pero si de plano yo veo que no está habiendo un buen progreso con ese mapa nuevo, en ese caso yo también puedo llamar y decir, ¿sabe qué? Creo que mejor voy a sacar una cita de revaloración antes del tiempo que se me indicó, porque creo que algo no está bien. Y eso también es válido, se puede, porque recuerden que esto es un proceso y que pues cada oído es diferente y que va a reaccionar de una forma diferente ante el estímulo. Entonces, saber que si vemos que algo no está avanzando de la forma ideal, entonces podemos pedir como tal que se haga una cita de revaloración antes del tiempo que se nos indicó. Entonces, una vez que yo ya hice los cambios que quiero hacer, no solo me quedo aquí, sino que yo debo de cargarlos al procesador. O sea, la información no solo se queda en la computadora, sino que yo ahora voy a programar ese procesador y me espero a que el software pase toda la información a través del cable, desde la computadora hacia el procesador. Y ahora ya me dice el software que el procesador quedó programado de forma exitosa y ya yo puedo en ese momento desconectar el procesador de la máquina, de la MAX, de la interfase de programación, y ahora sí ya quedó programado, ¿no? Y aún así queda la información guardada aquí en el computador. Y la próxima vez que yo conecte a ese paciente, ya voy a tener yo la información y me la bajará automáticamente desde el procesador. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? Jimena, yo tengo una duda. Yo estaba viendo y checando los mapas que tengo de mi niño y no se parece a lo que veo ahorita en la pantalla. Es por cada modelo tiene ¿cómo decirlo? Su diseño de mapa o No. es universal independientemente del modelo que se tenga. No, es universal independientemente del modelo que se tenga. Realmente no lo van a ver así como nosotros lo estamos viendo en la pantalla. Esto solo se ve en el software. Ahorita les voy a enseñar cómo se ve el reporte de una programación, porque es lo que les mencionaba al inicio. Se ve nada más pues un resumen de forma numérica o alfanumérica de cómo es que estaba esa programación. Entonces, si yo quiero ver
el mapa número 2, el reporte que ustedes tienen es este. No sé si así lo veas. Sí, exactamente así lo estoy viendo. O sea, como la pantalla que tenías anterior de las columnas, así tal cual como con los botoncitos, o sea, no lo tengo, pero así como ahorita lo estás mostrando en pantalla, exactamente así lo tengo. Exacto, porque este es el reporte que se les envía a los terapeutas y es el reporte que se les da a ustedes. Entonces, aunque parezca pues un montón de información que no tiene sentido, a mí aquí me dice un montón de cosas, ¿no? ¿Qué me va a decir a mí? Pues primero me dicen los datos generales del paciente, fecha de nacimiento, fecha de cirugía, el número de serie del implante, ¿sí? ¿Cuál es el implante que tiene? Y luego, ¿cuál es el procesador que tiene? El número de serie que tiene y cuándo se agregó este procesador. Además, abajo yo veo la información de la sesión de este reporte. Entonces yo veo quién es el usuario, ¿sí? Cuál es el número de interfase que se hizo, la fecha en la que fue hecha, la versión del maestro en la que se hizo. Nuevamente me repite acá el tipo de implante, el número de serie y el tipo de electrodo que tiene con el procesador. Y luego acá abajo me da información importante o información general, el rango de volumen, el volumen por default, la estrategia de codificación de sonido, me habla también del el tipo de pulso que se utiliza, que esta es información muy técnica, las bandas frecuenciales, que nuevamente es información muy técnica, y luego acá me dice como tal si tiene alertas encendidas, sí, que en este caso son las alertas de batería baja, de confirmación con el control, alertas de alarma por cualquier otra situación, y de confirmación de cambios, y acá abajo me habla de cada uno de los canales. Entonces yo veo que aquí todos los canales están activos porque aquí me habla del canal, del estado del canal. En el caso de la paciente que tenía el electrodo 4 apagado, aquí me aparecería desactivo o disabled porque el canal está apagado. Entonces este canal no está estimulando nada. Entonces yo aquí voy a ver que esta frecuencia va a aparecer aquí apagada y el resto de los canales me van a estimular esta frecuencia que aquí no estaba estimulando. También puedo ver como tal cómo estaban esos niveles de corriente máxima, ¿sí? Que son esas flechitas que vimos al inicio. Y el canal número 2. Entonces, ese es el reporte como tal de un mapa. Eso es lo que ustedes les van a dar de un reporte de un mapa. Que si en algún momento también tienen una duda, pues también pueden verlo ahí con el audiólogo y la doctora, ¿sabe qué? Esta hoja que me dio no le entiendo nada, explíquemela, ¿no? También se vale y se puede sin ningún problema, les pueden explicar el mapa. Y esto es importante que lo pidan cuando ustedes terminan una sesión, ¿sí? Es importante también que su terapeuta tenga esta información para que ella sepa también cómo están esos electrodos, cómo está ese rango de estimulación en cada uno de los canales, es importante, ¿no? Entonces, creo que esta es información que se debe pedir y cada vez que ustedes la piden, esto se les da sin ningún problema. Entonces, así sí lo ven. La forma en la que lo mirábamos antes, eso no lo ven, eso lo vemos nosotros en la pantalla de la programación como tal, pero no aparece así como tal, sino que aparece una descripción numérica de cada uno. Prácticamente es esto lo que aparece, este cuadro. En resumen, aparece el cuadro en el reporte, ¿no? Que a nosotros nos dice muchísima información. No sale visualmente la representación de la línea del canal, pero aparece toda la información en forma de números. No sé si quedó claro. Sí, sígueme. Listo. Pues eso era lo que teníamos pendientes para esta cita, que era de que ustedes conocieran cómo se miraba como tal este software, cómo se miraban como tal esos canales y qué era lo básico que deben de pedir ustedes después de cada una de esas programaciones. Entonces, les pueden dar el reporte de los mapas, se les puede dar el reporte de las impedancias y por lo general se dan ambos después de cada una de las sesiones, ¿no? Y ustedes, mi recomendación siempre es cómprense una carpeta, y en la carpeta vayan guardando, vayan archivando los reportes de cada sesión, ¿sí? Con el reporte que les entrega el médico, a veces entregan reportes escritos. Es bueno que también cada cierto tiempo piden un reporte, ¿no? A veces no siempre se puede dar en todas las sesiones de citas que se tienen, pero sí se puede pedir, pues de vez en cuando, cada cierto tiempo, un reporte para saber, pues, cómo va el avance o cómo ha sido la evolución como tal.
Y además, a veces también les pueden pedir en la copia del estudio audiométrico, también la dan por lo general cuando se hacen estudios audiométricos de control en las programaciones, y todo eso lo van guardando por fechas para que ustedes vayan teniendo esta información. Sí, es muy importante que la tengan y es muy importante que sepan también entenderla, porque recuerden que si ustedes conocen con lo que están trabajando sus hijos, es mucho más fácil que podamos alcanzar esos objetivos que nos hemos puesto, ¿no? Entonces, si bien es información muy técnica, eventualmente ustedes se vuelven también expertos en implante y expertos en el implante de sus hijos, así que ni cosa mejor que estén también bien enterados y que sepan que son detalles muy chiquitos, pero que suceden muchas cosas y que hay muchísima información que nosotros tenemos acceso cuando estamos conectando al paciente a un programa, y que no es solo de ir, ver, subir, conectar y ya está, no, sino que vamos viendo, vamos evaluando diferentes aspectos. Y entre más se va avanzando, más va pasando el tiempo, más delicado se va haciendo, ¿no? Porque vamos adquiriendo pues nuevos sonidos, nuevas palabras, nuevas habilidades, y tenemos que ir viendo cómo vamos impulsando y empujando para que ese aumento sea cada vez mayor y mejor. Y Jimena, una pregunta. En el caso de la prueba de integridad, cuando la realizan, ¿es exactamente lo mismo? Ustedes en estos mapas, ¿es exactamente lo mismo que ven y, digamos, analizan el estado del procesador, bueno, o de la escucha, o cambia, o es otro La prueba de mapa? integridad como tal se hace, y se hace, pues en el caso de MEDEL lo hacemos nosotros pues, únicamente el soporte clínico de MEDEL. En el caso de que haya una sospecha de que el implante no está funcionando adecuadamente, de hecho no lo hacen los audiólogos en los consultorios, se hace únicamente pues por parte de nosotros, no se hace de forma rutinaria, pues por así decirlo. Lo hacemos únicamente por parte de la marca, vamos al consultorio con el audiólogo y se hace ahí. La prueba de integridad es completamente distinta. Hacemos diferentes tipos de mediciones de telemetrías como las que ya vimos ahorita, pero en diferentes situaciones, y hacemos otro tipo de telemetrías habilitadas única y exclusivamente para hacer pruebas de integridad del implante. Pero es completamente distinto y no es algo que se haga rutinario, sino que únicamente cuando se sospecha una falla del implante, que en este caso tiene que ser pues notificado por el audiólogo, y tenemos que estar ya todos muy seguros de que el procesador de audio sí está funcionando, ¿no? De que lo que esté fallando no sea el procesador, sino que hay una sospecha de un componente interno. ¿Y cómo es que llegamos a saber las sospechas de las fallas de los componentes internos? Cuando conectamos a sus hijos a los softwares y hacemos esa telemetría de impedancias. Por eso les digo que esas telemetrías de impedancias o esas impedancias se tienen que hacer por lo menos una vez al año. Aunque solo sea para checar que está funcionando el implante, se debe de conectar por lo menos una vez al año. A veces pasa que a los papás se les pasa el tiempo, o por X o Y motivo no pudieron acudir a la cita, o ahorita que se vino el COVID, que no se podía viajar y no habían citas hábiles, estuvieron 2, 3 años sin ir al audiólogo, y de repente algo sucede que no se está escuchando como se escuchaba antes, o detecté que no me estaba escuchando y entendiendo como me entendía antes. Voy al audiólogo y en la prueba de integridad aparece que hay una falla, ¿no? Entonces realmente pasaron 3, 4 años. ¿Quién sabe de cuándo esté escuchando así, no? Entonces, antes de hacer esa prueba, pues ya en ese caso nos avisan a nosotros que algo está fallando, y pues ahí vamos nosotros a hacer esa prueba. Revisamos obviamente siempre el procesador, pero ya tenemos algo que nos indica de que algo no está bien, ¿no? Y para poder, como consejo, tal vez en mi experiencia, porque o sea, le hicimos a Nico, como pues el factor número uno que a mí me hizo, así fue como mi foquito rojo de que algo no estaba bien, fue obviamente muy notorio, porque uno fue, es importante que llevemos esta agendita, como decía Jimena, de todo lo que cada palabra, fechas de hoy dijo esto, hoy ya hizo una oración más. ¿Por qué? Porque cuando hay un retroceso, hay un cambio, es notorio, o sea, ya dejan de decir, ya si ya me integraba más palabras, las dejan de integrar, la tonalidad de voz cambia muchísimo, se hacen ya como más robotizados, su tono de voz cambia radicalmente, entonces muchas veces podemos creer que ay, es la terapia o es otra cosa, pero realmente a veces no es asociado a eso, ni siquiera a una mala programación, sino es que está pasando algo más, ¿no? Y tenemos que checarlo, primeramente, pues bueno, ir con el audiólogo, ¿no? Checar que todo esté bien, ya él
Ahí nos dirán si realmente todo está bien o si tiene alguna duda de que algo está fallando, pues bueno, ya nos podría mandar una tomografía o ya bueno, o en otro caso una resonancia para poder checar que los electrodos estén en su lugar. Ya si no estuvieran en su lugar, pues bueno, ya tendrían que ver que se tendría que hacer esta prueba, ¿no? Para ver cómo está cada uno de los electrodos, poderlos checar y de ahí pues detectar el fallo si se tienen que reacomodar, apagar para que se pueda reprogramar y pues bueno, continuar con una buena escucha, ¿no? Y que no le siga afectando y no haya un retroceso mayor al que se puede tener. Así es, o sea, las pruebas básicas que pregunta Berta sería pues lo ideal de rutina, digamos que va a ser siempre el campo libre y va a ser la telemetría de impedancias. Esas de rutina siempre, ¿vale? Entonces ustedes se van a llevar el reporte de la audiometría por campo libre y de la telemetría de impedancias, además de la programación que se le hizo ese día a su hijo, ¿no? Ahora, si ya tenemos una sospecha de falla, entonces por lo general los audiólogos les van a pedir un estudio de imagen, ¿sí? Y se van a hacer estas pruebas de telemetrías de prueba de integridad para saber si hay un fallo. Y esta información siempre se manda a casa matriz y se hace todo un análisis por nuestros expertos y ellos nos dicen, bueno, que hay sospecha de que el electrodo está lastimado o de que la matriz de electrodos está lastimada. Entonces, dependiendo de lo que se ve en estas pruebas, es cómo se va a proceder. Ahora, pues, hay casos, digamos, que son más sutiles, como es lo que Annalise explicó ahorita, que en mi parecer son un poquito más complejos, porque no es que falla todo el implante, sino que tal vez se aumentan las impedancias de un electrodo, se aumentan las impedancias de uno o dos electrodos y hay necesidad de apagar uno o dos para que pueda trabajar de forma más armónica esa electricidad y estimular de una forma más armónica y así tener una mejor percepción. Sí, pero todo eso lo vamos a saber a través de la telemetría. No hay manera que podamos saber nosotros esto sin hacer una telemetría, porque recuerden que es un dispositivo que está dentro de una cavidad, ¿no? Sellada y que no hay manera de tener acceso a él, si no es a través de la herramienta como es la de la bobina y el software. Entonces, la telemetría es básico que se haga por lo menos una vez al año, ¿sí? Aunque ustedes digan, no, todo anda bien, no pasa nada, pues por lo menos una vez al año, para que todo siga andando bien, hay que hacer esta prueba. De la misma manera en que por lo menos, aquí yo sí les diría, cada 6 meses, su procesador reciba un mantenimiento y una limpieza, ¿no? Aprovecho para recordarles que tenemos mantenimientos y limpiezas preventivas aquí en la oficina, gratis, de por vida, ¿sí? Las limpiezas no se les cobran, vienen ustedes a las oficinas y aquí se les hace, y esas se deben hacer a 6 meses, ¿sí? Porque así ayudamos a que se alargue la vida del procesador y más importante todavía, podemos detectar problemas que a veces no son tan notorios. A veces los micrófonos no están al 100% y no están escuchando clarito. Y como el paciente se adapta muy bien a todo y el cerebro es muy adaptable a todo, ellos ya aprenden a escuchar y ellos se acomodan escuchando aunque los micrófonos no estén al 100. Sí, pero es un sonido que no es el ideal. Entonces, por eso necesitamos asegurarnos de que los micrófonos estén funcionando bien, de que no estén sucios. Y eso los podemos saber únicamente cuando revisamos los procesadores acá en la oficina. Así es. Y no sé si alguien quiere aprovechar para que tenga alguna duda y ahora sí que aprovechen a Jimena, ahorita que está aquí con nosotros para aclarar todas sus dudas que tengan al respecto o en este caso algún punto o tema acerca de la programación para que pues bueno ustedes tengan toda ya esta información súper completa. Las sesiones ambas están grabadas para los quienes no pudieron entrar a la primera sesión. Está grabada para podérselas enviar después, ya que se puedan descargar, mandarles las dos sesiones para que ustedes tengan esta información y cualquier duda que tengan que a lo mejor, híjole, se me pasó o no le entendí bien, ahora sí que no hay pretexto, se puedan regresar, puedan estar checando las sesiones y puedan ir aclarando. Y si les queda alguna duda, como comentaba Jimena en un principio, acérquense a sus audiólogos. Lamentablemente, es una realidad que no todos dan los mapas, ¿no? Muchos en su mayoría, yo creo que son contados ahora sí que los audiólogos que realmente te dan tu mapa y que te entregan todas tus hojitas con todo
tu resumen y las telemetrías y todo lo que le hacen a los niños, pero es importante que nosotros tengamos, lo pidamos este respaldo y que lo tengamos, porque es una manera también de saber nosotros llevar nuestro control y ver los cambios que se le han hecho a nuestros hijos. Ahorita ya con toda esta información que nos dio Jimena, podemos entender un poquito más, vemos qué es lo que está pasando, cómo está escuchando, qué cambios se le hicieron, y a lo mejor también con esta libretita de apuntes que nosotros llevemos, podemos darnos cuenta de tal vez, híjole, no, que creo que a lo mejor con la programación anterior escuchaba mejor este sonido o esta palabra y la decía mejor. Y ahora con esta me la está cambiando, no la está escuchando. Entonces, siempre, siempre apoyarnos de todo esto. ¿Por qué? Porque siempre va a ser nuestro referente. A veces estamos en el día al día y no podemos memorizar ni estar no tenemos como esta memoria para poder decir en la fecha, en el mes tal, dijo tal palabra y la integró y después ahora, o sea, a veces hay cosas que se nos van, entonces el tener esta libretita es fundamental para que nos pueda ayudar y saber, sobre todo poder detectar cuando algo está mal, ¿no? Y tener como el referente de cuándo sí lo decía o cuándo sí lo escuchaba y de cuándo no, cuando las cosas van cambiando. A ver, también tenemos que ponernos a pensar realmente cuándo fue la última vez que yo pedí un reporte de programación, si alguna vez lo he pedido o no, tal vez no sabíamos que se podía pedir y no pasa nada, ¿no? Ahora ya sabemos que lo podemos pedir y yo, de verdad, yo estoy segura que no, o sea, pues espero yo que no creo que ninguno se los niegue, porque es información que se comparte, de hecho, y que pues está a disposición y precisamente por eso es que los softwares permiten crear reportes de las sesiones porque es información que se debe de compartir, ¿no? Entonces, también estar pendientes de que tal vez no lo he pedido porque no sabía que podía pedirlo o que no sabía que debía pedirlo, pero ahora, pues que ya estamos conscientes, tratemos de hacerlo. Si no llevábamos ese control, empecemos a implementarlo. Lo importante es saber que si no estoy haciendo algo, pues no estresarme, no frustrarme, saber que lo puedo implementar, saber que lo puedo comenzar a implementar y llevar ese orden para tener ese análisis un poquito más claro, ¿no? Y tener ese respaldo en casa. Me surge una duda. Dígame. Ahorita comentaba Analí que para hacer una revisión de algún electrodo que se puede hacer una tomografía o no recuerdo la otra. En mi caso, no sé, Resonancia magnética. resonancia magnética, sí, gracias. En mi caso somos de Morelia, Michoacán, y Sí, asistimos a León. Entonces la audióloga Gudiño, sí, en alguna ocasión que me entregó la tarjetita de usuario de mi niña, sí. me hizo el comentario que si por alguna situación de caídas o de golpes que yo quisiera hacerle o que el médico recomendara, no recuerdo cuál es la que me dijo que no se le tenían que hacer, que debería de ponérsele un vendaje especial, algo así. Entonces, pues no le tomé ¿Cuándo mucho. operaron a su niña? En el 19, noviembre del 2019. Yo creo, y aquí sí necesitaría ver la credencial que le dieron, pero el León, si fue en el pediátrico de León, por lo general pusieron, o sea, ponen Synchrony. En este caso estaban poniendo Synchrony y el Synchrony soporta resonancia magnética de 3 teslas sin la necesidad de hacer el vendaje. ¿Qué pasa? Que con otras compañías que no soportan resonancias magnéticas de 3 teslas o otras compañías sí tienen que poner un vendaje especial. En el caso de Medel no es necesario. ¿Por qué? Porque el imán o el implante está hecho con un imán especial, si es el Synchrony que yo me refiero, para soportar resonancias magnéticas de hasta 3 teslas, ¿no? Pero tendría que ver cuál es el implante que tiene, ¿sí? Tenemos implantes que soportan resonancias magnéticas de 1.5 teslas y otros que soportan resonancias magnéticas de 1.5 y de 3 teslas. Entonces, que ese es como el más nuevo, que soporta una intensidad mayor. Yo pensaría que el que usted tiene a su niña sí soporta resonancias magnéticas. De hecho, el de casi todos, porque aunque sea Sonata y no sea Synchrony, soporta resonancias magnéticas también de hasta 1.5 teslas sin necesidad de hacer vendaje o quitar el imán. Otras compañías no funcionan igual y cada implante tendrá su restricción, pero en el caso de Medel no es así.
Y este examen se Bien, refiere gracias. específicamente a la resonancia magnética, porque recuerden que el resonador es un imán gigante donde meten al paciente para ver tejido blando más que todo. En el caso de la tomografía pueden hacerlo, en el caso de las radiografías pueden hacerlo sin ningún problema. Lo que sí les pido, y aprovecho para recordarlos, que yo creo que ya se los dijeron, es que cuando a sus hijos les vayan a hacer procedimientos médicos, especialmente quirúrgicos, intervenciones quirúrgicas, siempre consultarlo con su médico, con su audiólogo o con su otorrinolaringólogo, que le van a hacer tal procedimiento. Lo van a operar de lo que sea, le van a quitar las anginas, se fracturó, lo van a meter al quirófano. ¿Por qué? Porque existe un tipo de corriente que se utiliza en quirófano, que es el tipo de corriente monopolar, el electrocauterio monopolar, que es lo que se utiliza ahora para operar y evitar que haya mayor pérdida sanguínea. Entonces, existe, en este caso, cuando esto sucede, la corriente monopolar sí puede afectar eléctricamente el implante. Entonces, siempre recordar ante cualquier procedimiento médico que le vayan a hacer a sus hijos, consultarlo primero con el médico audiólogo o con el médico otorrinolaringólogo y recordarle al médico tratante por el otro motivo que su hijo esté implantado, ¿no? Y que sepa que hay pues ciertas cosas que no se pueden hacer, ¿no? Pero es básicamente eso, el uso de corrientes eléctricas que no están permitidas porque pueden dañar la electrónica del implante. Pero aparte de eso, no, yo le diría a la señora Berta que si tiene alguna duda, me mande la credencial que le dieron y con gusto le explico cuál es el implante que tiene y y que si hay alguna restricción o algo, pero la verdad no creo que haya. Sí, Muchos muy papás bien, también gracias. les genera la duda, Jimena, cuando se hacen algún tratamiento dental los niños, que si les pueden tomar hacerle las tomas panorámicas, Y se puede que si pueden, la intervención no afecta nada de temas con el implante. no, no. Digo, mientras no sea una resonancia como tal, no hay como, si es una Una placa sensible, no restricción afecta mayor, una nada. restricción de mayor y que tampoco sea el uso de corrientes eléctricas, ¿verdad? A veces me han mandado, doctora, me quiero poner este masajeador eléctrico en la espalda porque se me contractura la espalda. Pues no, no se sugiere utilizar porque utilizan corrientes eléctricas, ¿verdad? Entonces todo lo que genere en corriente eléctrica como tal directamente al cuerpo, eso no se puede utilizar. Pero digamos el taladro para los dientes sin ningún problema, radiografía sin ningún problema, lo pueden llevar a que se corten el pelo, solo explicarle a la persona que lo hace que tenga mucho cuidado en el área del implante para que no sean muy bruscos y vayan a golpear como tal el receptor estimulador. Pero aparte de eso, no hay ningún problema. Jimena, ahorita que dijiste, cuando, bueno, en ese caso con los niños los llevamos al corte de cabello, la rasuradora genera pues una vibración. Esa vibración puede que choque o que haga algo con la parte interna. De repente Nicola, o sea, de chiquito Nico literal era cortarle el cabello y haz de cuenta que lo masajeabas y colgaba hasta la cabeza, ¿no? Ahora ya de repente hasta como que se estremece, no sé, pero yo siento que son por las vibraciones que genera a la máquina al contacto con, pues en la parte donde está el imán, ¿no? La parte interna. Yo lo que les recomiendo es que, o que les digo a los de la estética, es que no le pasen cuando pido la cero, que es creo que la más chiquita, la más corta, que le pasen la máquina, pero no la de metal, porque también eso hace que pues tal vez choque más, ¿no? O puedan hasta cortarle más, sino que sea con la de plástico para evitar pues obviamente menos riesgos. Sí, realmente no afecta como tal el componente, lo que sí puede generar es sensibilidad, ¿no? Porque pues tienen ellos ahí el implante y es un área que está un poquito más sensible. Entonces, si bien la máquina vibra, va a hacer vibrar el componente electrónico que está dentro, ¿verdad? Y eso le va a generar a él una sensibilidad como tal. Y eso es lo que sí puede tener, pero al menos que le golpeen muy duro o que choque como tal la máquina con el receptor estimulador, o sea, no debería de haber problema. Pero la sensibilidad sí puede causar y sí es una buena recomendación que utilicen la punta o el cabezal de plástico y no el cabezal metálico. Eso sí puede pasar. Antes de cerrar, alguien que tenga alguna otra duda y quiera aprovechar para hacerla en este momento.
De todas maneras, si llega a surgir alguna duda ahorita o algo más adelante que ustedes se acuerden, sepan que también pueden mandarnos mensajes, Anneli les comparte los teléfonos y con gusto nosotros la aclaramos. En el caso de la señora Berta, yo le sugiero, mándeme la fotito de la credencial y con gusto lo orientamos. Pues estaba revisando el chat y creo que ya no hay ninguna duda. Espero haya sido súper claro. Y la verdad, el tener ahora sí que las imágenes de todo esto ejemplifica más y aclara un poquito más nuestras dudas. Así que nos apoya mucho las imágenes para poder entender un poquito cómo está todo el tema de la programación sobre nuestros niños. Y pues bueno, Jimena, ante todo, pues bueno, sabes, darte las gracias enormes por tu tiempo, por estar con nosotros colaborando siempre, tan linda, el estar al pendiente pues de todos los papás, el no solamente la atención, el apoyo hacia el grupo o hacia una servidora, sino pues también hacia todos los usuarios que son de Medel, ¿no? Que siempre ustedes como personal, independientemente, siempre están pues al pendiente de los pacientes, al pendiente de que tengan un buen servicio, de la atención, de que los equipos siempre estén en las mejores condiciones y para que nuestros hijos pues tengan esa mejor escucha, ¿no? Y que siempre todo esté al 100% pues en beneficio de ellos, ¿no? Y eso pues la verdad como casa comercial o como nosotros como usuarios, pues se los agradecemos a ustedes infinitamente ese respaldo que tenemos nosotros como usuarios hacia ustedes, ¿no? Muchísimas gracias, Jimena. Claro que sí, Y no, de a la verdad orden. que Y yo te luego siempre agradezco muchísimo. pongo a Aileen y a todo el equipo de Medel acá en México a su disposición. Todos estamos siempre en la mejor disposición para poderlos apoyar. Después de la pandemia se nos vino pues la necesidad de trabajar en base a citas, pero cada vez que ustedes requieran tener una cita aquí en la oficina, ya sea para mantenimiento, para explicarles ciertas cosas, lo podemos hacer sin ningún problema. Muchas gracias, Jimena. Sabemos que sí, y a veces abusaremos de ustedes un poquito. No pasa Y yo nada, sí, para eso y sí los estamos. invito a que de verdad que como parte del buen funcionamiento del equipo, pues aprovechemos esto que el servicio de mantenimiento que ofrece la marca, pues para que también el equipo de nuestros hijos esté siempre al 100%, ¿no? A veces el polvo, por mucho que nosotros los metamos al humidificador, a veces el polvo, el gel tal vez de los niños o de las niñas, ciertos, a veces El sudor. químicos, el sudor simplemente. Hay muchos factores que pueden hacer que pueden ir tapando los micrófonos, que pueden irse a lo mejor adhiriendo a los aparatos y que a lo mejor no son tan visibles que no digas, híjole, es una super plasta de polvo, pero de poquito en poquito a veces eso es un factor que a lo mejor de repente sí va influyendo para que tal vez no esté escuchando de la mejor manera, ¿no? Y les ayude pues a ellos a que siempre su equipo esté al 100% y en las mejores condiciones. Así es, a veces son cositas muy chiquitas que pueden llegar a tener consecuencias importantes en cuanto a los procesadores, generar un poquito de humedad, ir causando oxidación o sulfuración de contactos, y todo esto pues, va a afectar tanto el rendimiento pues, eléctrico de la energía del procesador como tal, como el desempeño auditivo, ¿no? Entonces, por eso es que es tan importante que por lo menos yo siempre les sugiero 2 veces al año, cada 6 meses, se vengan a la oficina o manden el procesador vía paquetería, se puede hacer sin ningún problema. Recuerden que gratis, si son de fuera, solo tienen que mandarlo, si pueden y se pueden dar el tiempo, se lo pueden permitir en un día de semana venir, es lo ideal, se tarda nada, 20 minutos en hacer ese mantenimiento, pero si hay alguna duda ahí nomás se aclara, ustedes pueden escuchar los micrófonos, pues es bueno también que ustedes también tengan esta experiencia, no experimenten esto. Entonces, les recuerdo, son gratuitas y van a ser así de por vida, entonces hay que aprovecharlas. Así es, Jimé. ¿Vale? Muchísimas gracias Al nuevamente, contrario. te agradezco mucho. Pues ahora ya sabes el tiempo y el apoyo a todos nosotros. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron. La próxima semana, para quien guste tener los videos de las 2 sesiones, con mucho gusto se los puedo compartir. Y en el grupo de Medel, pues bueno, sin ningún problema lo subo para que tengan esta información todos y pues bueno, lo puedan compartir con los usuarios. Así es. Mil Muchísimas gracias a gracias. todos. Mil gracias a ustedes. Que te mejores pronto, Anneli. Ay, muchas gracias, agradezco. Hoy, de verdad que fue un día complicado, pero miren, gracias a Dios, dentro de todo lo malo, pues aquí estamos
bien, sobre todo, ¿no? Hay muchas cosas que las cosas y los accidentes pasan de un día para otro. Dicen, aprovechemos todo porque un día estamos, al otro día no sabemos. Y pues bueno, hoy, gracias a Dios, puedo decir que estoy aquí. Estoy con mi familia, estoy aquí con ustedes y pues agradeciéndoles infinitamente su tiempo y pues el que estén cada uno, cada semana pues informándose y pues también apoyando no solamente a sus hijos con esta información, sino también ustedes creciendo como papás y empoderándose para pues en pro de todos sus niños. Así es, les dejé en el chat la dirección de la oficina, les paso por acá también mi teléfono para si no cualquier cosa lo corroboran con Anneli. Anneli les manda la información también. Recuerden que hay que hacer cita, entonces cualquier cosa me mandan un mensajito por WhatsApp y lo vamos agendando. Sí, las oficinas están en contraesquina de la estación, bueno, del Poliforum. Poliforum Siqueiros, exactamente, contra esquina de Como Poliforum referencia. Siqueiros, ahí está el edificio, se llama Torre Vistral, queda sobre Insurgente Sur en la colonia del Valle y ahí está enfrentito de la dirección del Metrobús. Así es. Y cualquier cosa que necesiten o dudas, pues ya saben, está aquí el teléfono de Jimena o si gustan, pues saben, tienen mi teléfono y pues con mucho gusto las podemos apoyar. Listo. Gracias. Muchísimas gracias, Jimena. Un Que abrazo. tengas excelente viaje y todos una Gracias. excelente noche. Que se Muchísimas mejoren gracias. pronto. Bye, nos vemos prontito. Muchísimas gracias, Jimena. Un abrazo enorme. Saludos a todos. Excelente noche para todos. Gracias, bonita noche. Igualmente, ya tienen tarea, ¿eh? Sí, gracias. Excelente noche para todos. Seguimos en contacto la siguiente semana.